Continuamos en la hora de Don Álvaro, recordando a nuestros oyentes que a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Preguntarle a don Álvaro sobre Juana de Arco, y ciertamente ella dirigió el ejército francés. Una heroína en la lucha entre Francia e Inglaterra. Francia buscando separarse de Inglaterra, y entonces se levantó aparte del pueblo francés contra el dominio, la esclavitud a que nos tenían sometidas las fuerzas inglesas. Una mujer maravillosa, pero fue traicionada por un sector de la iglesia de Francia, por el entonces rey de Francia, y finalmente entregada a los ingleses, que la quemaron viva. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De Santiago. Sube un poco la voz. Mi pregunta es, quisiera saber quién fue Nicolás Maquiavelo. Uno de los políticos más inteligentes que haya dado precisamente la política europea. Fue inclusive un activista, porque fue embajador de su país, era italiano, y era una figura muy controversial, muy polémica, además de un gran dirigente político. Era un intelectual de primera categoría. Yo creo que usted ha mencionado el nombre de una de las figuras más egregias de la política y de la cultura de Europa. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos Pregunta, ¿qué problema? No, se está cortando. Me voy con la siguiente. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Soy Ortiz, aquí de Santo Domingo Este. Adelante. Yo tengo una inquietud para don Álvaro. ¿Qué dio origen a la montaña china y si alguna vez fue vulnerada y de qué manera? Vuelva a repetir la pregunta, por favor. ¿Qué dio origen a la creación o la construcción de la muralla china, don Álvaro? Y si en algún momento muralla ha sido china, vulnerado. Sí, la muralla china. El motivo fueron las invasiones mongólicas que amenazaban con ocupar China. Y el primer emperador, Yan Qing, que por eso China es China, estableció la construcción de esa obra para, repito, fundamentalmente impedirle a los enemigos penetrar a China en el momento en que los mongoles estaban capturando todo el potencial chino, sobre todo con la conducción de Gengis Khan, de manera que se debe fundamentalmente al hecho de un país que construyó una muralla para impedir que sus enemigos lo ocuparan. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eddie Santana desde Barahona. Su pregunta, Santana. Sí, para don Álvaro. A partir del 61, cuando justiciaron a Trujillo, ¿quién o quiénes gobernaron el país hasta el 66, cuando Balaguer inició los 12 años? Había un desorden. Estaba parte de la intervención militar de los Estados Unidos. Estaban los jefes militares que estaban comprometidos con el propio jefe. Estaba también el hecho del dominio que tenía Balaguer de un sector. Balaguer era el presidente de la República, ajusticiado Trujillo, hasta noviembre de 1960.
62 hasta que Ramfis Trujillo se fue del país. Balaguer era el que mandaba. Entonces vino el derrocamiento de Balaguer, se creó la Unión Cívica Nacional y el doctor Don Fello ocupó la presidencia y puso cierto orden, y sobre todo organizó las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que Juan Bosch le ganó ampliamente, precisamente al candidato de la derecha, el candidato de ese sector, o sea, el doctor Viriato Alberto Fiallo y Rodríguez. O sea que lo que había era un desorden organizado. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen o apagar el radio un momentito, decirnos su nombre y desde dónde nos llama. Buenas tardes, Santo Domingo Oriental, Alfonso Escobar el Perú. Su pregunta, Alfonso. Es para preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue Patricio Lumumba? Patrice Lumumba fue primer ministro en el Congo, cuando el Congo empezaba a dar sus primeros pasos de independencia frente al imperio británico. Naturalmente, era un hombre de ideas muy liberales, de ideas muy amplias. Era, vamos a decir, que un marxista, ¿verdad?, que había guardado sus ideas para aplicarlas cuando llegara al poder, y llegó al poder. Fue primer ministro del Congo. Finalmente, entonces, los grandes intereses de ese país y los grandes intereses internacionales lograron derrocarlo, y además de derrocarlo, pues darle muerte, una muerte atroz, una muerte cobarde, prácticamente un crimen genocida. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto de Atlanta. Su pregunta. Sí, don Álvaro, ¿dónde estaba usted cuando mataron al jefe y cuál fue su reacción? Yo no quiero hablar de mí con motivo de la muerte del generalísimo Trujillo. Yo estaba ejerciendo la profesión. Ya yo era un periodista profesional, columnista de La Nación, y además encargado de asuntos políticos, como se llamaba en esa época, de asuntos políticos de la misma Nación, el periódico La Nación, que era un periódico de combate, que finalmente fue cerrado por los golpistas del golpe de Estado contra Juan Bosch. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen o apagar el radio para poder saber quién nos habla y desde dónde. Sí, buenas tardes. Te habla Anthony desde Santo Domingo. Su pregunta, Anthony. Sí, don Álvaro, ¿en qué año surgió el primer papa? El primer papa se supone que nace con Pedro, ¿verdad? Jesús le dice las Sagradas Escrituras, eres Pedro, eres Petra, eres piedra, eres una roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, para los católicos, sobre todo para nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en su estructura de mando, el primer papa, bueno, fue Pedro, que se llamaba Simón Barjona, alias Pedro, alias Piedra, y sobre él decidió Jesús levantar su iglesia. Simón Barjona. Sí. Saludos, buenas tardes. Robert, habla Mamón Jansen, el hijo de Lalá. Para hacer una pregunta a don Álvaro, que para él, ¿cuál fue mejor, Miguel Guedo de Leonel o Luis Polonia? Los dos de primera categoría. El que no, si hay alguien que nadie superó, fue a tu padre, mi compañero de labores, que en paz descanse, Lalá Jansen. Usted puede hablar de esos dos peloteros que usted mencionó, los dos de igual categoría, de igual clase, de igual impronta, ¿verdad? Ahora,
si vamos a hablar de especialismo, tu padre era el gran especialista en asuntos relacionados con la estadística del béisbol profesional de República Dominicana. Lala Jansen, una gloria nacional. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Jaime de Brooklyn. Adelante con su pregunta. Pregunta para don Álvaro. Hay una pequeña calle que va de la avenida Mella a Hernando Bogón llamado la Doctor Faura. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué se le puso el nombre a esa calle? No, yo no conozco. Le debo ser sincero lo más que yo pueda. Y esa sinceridad me lleva a decirle que no conozco esa calle. Por lo tanto, no puedo decirle por qué a esas calles le pusieron ese nombre. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Fran Guerrero, Santo Domingo Este. Adelante, Guerrero. Sí, me gustaría saber si don Álvaro puede decirme quién fue Enrique W. Ligó Seara. Ligó Seara fue un médico dominicano, un médico notable que perteneció a un movimiento antitrujillista. Ahora, su mérito no fue ese, sino tantos alumnos que dejó, tanta enseñanza que hizo de la medicina. El doctor Félix W., que no Bernardino, no lo confundan con Félix W., Félix Wenceslao Bernardino. Aquí estamos hablando del doctor Ligó Seara, un sabio de la medicina que dejó su impronta, que dejó su huella marcada en la juventud que en esa época empezaba a estudiar medicina. Don Álvaro, en el bloque pasado hubo una pregunta que no pudimos captar bien. Alguien me lo aclaró diciendo que el oyente preguntaba si Damocles fue un mito o realmente existió. Pues existió, es un personaje histórico de grandes luchas, de grandes batallas, inclusive de presidir un centro de educación política, o sea, a esos niveles en su época, ¿verdad? Apoyado por Alejandro Magno, de manera que sí existió. Si esa es la pregunta, y creo en ti, en lo que tú digas, Roberto Díaz, bueno, pues sí, existió y dejó una impronta. Muy bien. Una última, Francis, última de esta ronda. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. Bendiciones para usted y para Alvarito Arbelo. ¿Quién nos habla y desde dónde? Giovanni Paulino le habla desde Jimaní, provincia de Independencia, República Dominicana. Su pregunta. Solamente para desearle muchas bendiciones a don Álvaro y a usted también muchas bendiciones. Que Dios Todopoderoso lo proteja, lo bendiga y lo llene de mucha salud. Gracias. Dios te oiga y ejecute, porque a veces el Señor está durmiendo una siesta, se descuida y los malvados influyen para joder a uno. Bueno, nos vamos a una pausa. Regreso, continuaremos recibiendo las llamadas y preguntas de nuestros oyentes. Llévatelo, Francis.